Vamos a continuar ahora con la bolilla 4 de resistencia de materiales. Habíamos visto ya un poquito los distintos análisis de lo que era la estabilidad, la resistencia del material, las tensiones y los módulos de elasticidad longitudinal y transversal. ¿Se acuerdan? El G, el famoso G. Y también estuvimos viendo lo que eran los índices de coeficientes de seguridad para diferentes cargas y distintos valores de acuerdo a los materiales en que se utiliza. Bueno, Profe, habíamos quedado... perdone, Sí. un segundito antes de que siga. ¿Después podría subir esto al V? ¿Esto está subido o no? Bueno, No, déjamelo ver. me parece que no hay nada de la unidad 4 Bueno, perdón, todavía. puede ser, puede ser. No está bien, Lo, profe. lo de Timoshenko sí sé que lo subí seguro, entonces capaz que me confundí con eso, con lo de Timoshenko. Profe, disculpe, una consulta, porque el apunte que está subido es flexión de vigas. No sé si son dos temas distintos. No, sí, son distintos, son distintos. No, no está Listo. subido esto. ¿Sabe por qué no está subido este todavía? Ahora ya me acuerdo. Porque tuve que corregir una cosita ahí, no la corregí todavía. Pero se los voy a subir y después se los borro y le subo el nuevo. ¿Sí? Déjame ver un poquito. Sí, lo de Timoshenko se lo subí, los tomo 1 y tomo 2, que es donde hay parte de todo esto que estamos viendo. Bueno, vamos a ver hoy día el análisis que se denomina tracción en anillo delgado. Esto es para ver un poco el comportamiento interno del material y las tensiones internas del material cuando está sometido a esfuerzos en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, en 3 direcciones o en 2 direcciones. El anillo delgado vendría a ser, como la palabra dice, un anillo, por ejemplo, sacado de un cilindro. Si tuviéramos un cilindro, un recipiente, por ejemplo, un recipiente como el de la figura, y cortamos una rodaja, un anillo de un cierto ancho, ¿eh? Vamos a tener fajas como esta que tenemos indicada acá, en donde al existir una presión interna en ese recipiente, generan tensiones en diversas direcciones en cada elemento constitutivo del material. Tensiones radiales, justamente son tensiones en dirección del radio, estamos hablando de un cilindro. Tensiones tangenciales serían las tensiones tangenciales o circunferenciales, son esfuerzos tangentes a la circunferencia, digamos, formada por el recipiente. Y las axiales, que son según el eje del axial del recipiente, que en este caso estaría accionando axialmente en las paredes del recipiente. Este es un trozo entonces de un anillo delgado de un recipiente que está sometido a presión interior. Por ejemplo, este sería un recipiente sometido a presiones internas. La primera consideración que hay que hacer para estudiar las tensiones en este tipo de elemento es que vamos a trabajar sobre la hipótesis de que son recipientes de pared delgada. Los recipientes de pared delgada tienen una relación entre el espesor T y el diámetro D, T sobre D. Esa relación tiene que ser menor que 0,1 y mayor que 0,05. Si está esa relación dentro de ese entorno de valores, podemos decir que estamos hablando de un recipiente de pared delgada. ¿Para qué hacemos esta hipótesis? Principalmente porque dentro de los esfuerzos y tensiones a que está sometido la pared del recipiente, si nosotros tenemos un recipiente de pared delgada, esta tensión radial, que es la que está en dirección del radio, pasa a ser despreciable, se desprecia. Por lo tanto, van a quedar dos tensiones importantes en el anillo: la tensión tangencial o circunferencial y la tensión axial, según el eje del recipiente.
Bien. Para hacer el análisis de los esfuerzos y la resistencia que se oponen a dichos esfuerzos, vamos a suponer que al cilindro lo dividimos en dos, lo cortamos en dos, tenemos una parte superior en donde internamente hay esfuerzos que lo tiran para arriba. Hay esfuerzos que lo tiran para arriba, como el representado por esta fuerza, que es igual a la presión por el diámetro. O sea, la presión, ustedes saben que es igual a la fuerza sobre la sección. Si allí despejamos nosotros la fuerza que genera dicha presión, va a ser igual a la presión por diámetro. Acá me falta, ¿ves? Porque estoy corrigiendo todavía esto, ¿ves? Acá me falta multiplicar por 1. Entonces, la F quedaría la fuerza igual a la presión por diámetro por 1. 1 sería el espesor para que multiplicado por el diámetro me dé el área en donde está actuando la fuerza para poder generar esa presión. Esa sería la fuerza generada por la presión interna en el recipiente. Por otro lado, la mitad que nos está faltando de material sería la mitad inferior del recipiente, está acá representado por estas dos fuerzas que sostienen el recipiente en equilibrio. Si no, el recipiente se iría para arriba. Entonces, estas dos fuerzas representan la otra mitad del recipiente en la parte inferior. Entonces, la fuerza para que este recipiente, digamos, no se vaya para arriba, no se rompa, tiene que ver con la resistencia del material. Y la tensión del material es igual a la fuerza sobre área, dijimos en tracción, ¿no es cierto? Imagínense que este cilindro lleno de gas internamente lo que trata es expandirse, trata de traccionarse. Entonces, hay una fuerza resistente que es esta F, que es igual a 2 veces la tensión tangencial por T. Esto, ¿de dónde viene? Viene de que la tensión tangencial es igual a la fuerza sobre área. Las fuerzas son 2, ¿sí? Y el área es el espesor T, 2 veces el espesor T. El espesor T en los dos lados serían los 2T. Esas son las áreas sobre las cuales actúan dichas fuerzas resistentes del material. Entonces, lo que tenemos es un recipiente en equilibrio, por lo tanto vamos a igualar esas fuerzas. Repito, las fuerzas generadas por la presión interna y las fuerzas resistentes opuestas del material, para que no se rompa. Si hacemos esa igualación de fuerzas, podemos despejar lo que se denomina tensión circunferencial o tangencial, sigma sub T, que es igual a la presión interna por el diámetro interno sobre 2 veces el espesor. Esa es la tensión tangencial que se genera debido a la presión interna del material. Tensión que tiene que resistir nuestro material. Además, vamos a analizar ahora, en el caso de las fuerzas axiales, serían estas que están en sentido horizontal. Estas fuerzas axiales lo que hacen es empujar la tapa o el extremo que tiene este recipiente, lo tratan de empujar, por lo tanto tratan de traccionar al cilindro en su longitud. Lo tratan de traccionar longitudinalmente el cilindro, ¿verdad? Entonces aquí vamos a analizar lo que son estas tensiones axiales en el espesor de la pared. Y de la misma manera que hicimos recién, vamos a igualar esfuerzos. Un esfuerzo generado por la presión, que es esta fuerza, es la presión por pi por diámetro cuadrado sobre 4, es la sección circular de la tapa. Entonces, la presión por la sección nos va a dar igual a una fuerza. Es la fuerza que está empujando en las tapas del cilindro para traccionarlo y estirarlo. Del otro lado, para igualar dicha fuerza, está la fuerza que se opone al material a través de su resistencia. Esa fuerza va a ser igual a la tensión del material, en este caso una tensión axial del material, por una sección sobre la cual actúa. La sección sobre la cual actúa esta tensión es pi por diámetro, que es la circunferencia del cilindro, por un diferencial de T,
que se va a convertir en T, espesor del material, eso sería la sección sobre la cual está actuando la tensión axial y que, multiplicada por la sección, nos está dando la fuerza resistente del material a la deformación. De allí voy a despejar la tensión axial, que era otro de los datos que nos interesaba conocer, como esa tensión axial en las paredes del recipiente para determinar y calcular el material que lo va a poder soportar. Bien, esa tensión axial es igual a la presión por el diámetro sobre 4 veces T. Si ustedes ven las dos fórmulas que hemos obtenido, tensión tangencial o circunferencial y tensión axial, la tensión axial es la mitad de la tensión tangencial, porque tengo un 4 en el denominador en lugar de un 2 como tenía en la tangencial. Significa que la tensión axial es la mitad de la tangencia. Por lo tanto, nosotros vamos a estar obligados a hacer el cálculo resistente del material con la tensión tangencial o circunferencial a que esté sometido el material, porque es la mayor tensión a la que lo vamos a someter al material en trabajo. La tensión axial no se descarta, muchas veces se hace como un complemento el cálculo para saber de qué estamos hablando y porque en algunos casos de soldadura en los extremos nos ayuda también a calcular un poco las tensiones que se van a dar en la soldadura. Pero en cuanto al cálculo de la pared resistente del recipiente en su espesor T, por ejemplo, o en sus diámetros, tiene que ver directamente con la tensión tangencial o circunferencial, que es la tensión más importante que tiene que tener el material. Perdón, que va a estar a la que va a estar sometido el material. Obviamente que esta tensión tangencial, en el caso de hacer el cálculo, nosotros lo vamos a tener que reemplazar. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, cuál es la presión que puede soportar un recipiente, despejamos la presión y en ese caso, la tensión esta tangencial o circunferencial, tenemos que colocar la tensión admisible del material, que es la que conocemos y la que el material va a poder trabajar tranquilamente. Entonces, de ahí de esa fórmula despejamos la presión, se supone que tenemos el diámetro porque sabemos del volumen de que se trata, ¿sí? El espesor también lo tenemos, entonces podemos calcular la presión. De esta fórmula pueden salir un montón de incógnitas. A lo mejor tenemos la presión y el diámetro, pero no tenemos el espesor. Entonces podemos despejar el espesor T del recipiente. Esta fórmula se llama fórmula de la membrana, es básica y la vamos a aplicar mucho después en quinto año cuando hagamos cálculos de recipientes horizontales, verticales. Vamos a utilizar mucho esta fórmula porque de ahí se desprende una serie de datos, como les acabé de mencionar anteriormente, que van a ser los necesarios para el cálculo de nuestra planta, o por lo menos algunos de los equipos de la planta que ustedes tengan que hacer en la tesis. Acá necesito algo como para continuar y completar un poquito más el tema de la fórmula esta de la membrana, adentrándonos un poquito ya a la aplicación que vamos a hacer más allá en quinto año, ¿cierto? Y es la eficiencia de la junta en soldaduras y tratamientos térmicos, es aplicar a esta fórmula de la membrana de la tensión tangencial, ¿sí? Según la norma ASME, la eficiencia de la soldadura, que es el valor E minúscula, eficiencia de la soldadura, porque la mayoría de los recipientes que ustedes van a necesitar construir, van a necesitar hacerlo con chapas roladas y con soldadura, uniones de soldadura, porque son recipientes muy grandes, no se pueden construir recipientes a través de algunos métodos como fundición, como extrusión, no se pueden, por lo tanto, se deben generar a través de rolamiento de chapas y soldaduras, uniones de soldadura. Entonces, va a intervenir, además, en la fórmula esta de la membrana, en este caso para los espesores, calcular espesores T de recipientes, un valor E que es la eficiencia de la soldadura, que mientras mejor sea hecha la soldadura, que mientras más controles tenga de calidad, más controles de ensayos no destructivos tenga, ese valor va subiendo.
hasta 90-95% puede ser ese valor. Y además se le aplica una suma de un valor C llamado sobreespesor por corrosión. En aquellos recipientes donde se vayan a almacenar o vaya a evolucionar fluidos, gases, productos que no sean contaminantes, que no sean oxidantes al acero, se va a tener en cuenta un sobreespesor por corrosión que normalmente anda en el orden de 1,5 milímetros a 2 milímetros, para tener en cuenta aquellas pérdidas de capas por óxido que se generan a través del tiempo. En el caso cuando ya sabemos que el material que evoluciona en el recipiente o que circula en el recipiente es de tipo ácido, de tipo que oxida el acero, tenemos que cambiar el material y ir directamente a un acero inoxidable. En algunos casos, ese valor de sobreespesor por corrosión, cuando se calcula sobre materiales de inoxidable, no se tiene en cuenta porque ya justamente para eso hemos elegido un material de mejor calidad. Pero tampoco estaría mal, y muchas veces entre el cálculo real de espesor de pared de un recipiente al, al material comercial que se puede conseguir, hay mucha diferencia, más allá de 1 milímetro o 2 milímetros que podamos considerar sobreespesor por corrosión, hay mucho más cuando uno necesita comprar el material para la construcción. Por ejemplo, supongamos a veces uno calcula mejor un material de 20 de espesor de pared y resulta que el material viene de 25, o sea, tenemos 5 milímetros más que lo que calculamos de acuerdo a fórmula. Entonces muchas veces se evalúa si hay que poner eso sobreespesor por corrosión si ya tenemos comercialmente un material 5 milímetros más grande. Así que esa es un poquito la idea de adelantarlo con esto. Y también tenemos un T mínimo, o sea, un espesor mínimo de pared. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué es esa P que está restando? Ah, perdón, me olvidé de explicar el P. Muy bien. Esta P, lo que se hace con esa P es una especie de coeficiente de seguridad. Es la misma presión que podemos tener arriba, que es la presión interna del recipiente, ¿sí? O en algunos casos es una presión de prueba. Algunos toman una presión de prueba, que normalmente las presiones de prueba son mayores que las presiones de trabajo. Las presiones de prueba, ustedes a lo mejor han escuchado hablar de pruebas hidráulicas, es cuando se prueba el recipiente una vez terminado a una presión 1,5 o a 2 veces la presión de trabajo, para ver si en ese caso hay algún tipo de falla, hay pérdida, explota directamente porque fue mal calculado, etcétera, etcétera. Entonces se hace una prueba hidráulica inyectando presión de agua en el interior a un valor de 1,5 veces la presión que va a tener de trabajo en régimen normal ese recipiente. Esa presión va a ser una especie de coeficiente de seguridad. Podemos poner la presión de trabajo también. Algunas bibliografías directamente ponen la misma presión de trabajo P ahí en el denominador. ¿Qué hace esto? Hace que el denominador disminuya, y si disminuye el denominador y lo del denominador no cambia, ¿qué es lo que va a ocurrir? El espesor T aumenta. ¿Sí? El espesor T aumenta. Por eso esa P se utiliza como una especie de coeficiente de seguridad. Al disminuir el denominador por esa P, se aumenta el espesor T. Entonces el espesor T estamos como sobredimensionándolo de alguna manera sin directamente tener un coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad sería la fórmula, la aplicación del valor de P en la fórmula. No sé si quedó entendido. Bien. El espesor mínimo, T mínimo, que dice acá, es un valor que tenemos que tomar de referencia al final del cálculo, porque muchas veces tenemos presiones muy bajas y los espesores de pared recipientes son mínimos. Son mínimos, tal vez así que a lo mejor los puede llegar a dar un espesor de pared de 2 milímetros, de 3 milímetros, a lo mejor para recipientes importantes, a lo mejor de 2 metros o 3 metros de diámetro por 3 metros de largo.
Pero claro, como tenemos baja presión, el espesor del recipiente es muy delgado. Entonces ahí viene la parte de construcción. Podemos construir un recipiente de 3 metros de diámetro por 3 de largo de una chapa de 2 milímetros de espesor. Entonces ese T mínimo que se calcula es porque muchas veces constructivamente se hace imposible la construcción de un recipiente de ciertos tamaños con espesores tan delgados. Entonces lo que se hace es calcular entre lo real a través de la presión que nos dio como resultado y este T mínimo, un valor para construcción, para que sea factible la construcción y no tener que estar haciendo nervaduras o montajes especiales para construir el recipiente. Eso nos da una idea, digamos, este mínimo que debería tener el recipiente para que fuera fácilmente construido de la manera mecánicamente, es decir, soldando, armando, uniendo. ¿Mm? Y después tenemos los recipientes de pared gruesa, que son los que responden a, según la norma ASME, a la relación T sobre D mayor o igual que 0,1, que era la que habíamos visto como máximo para los recipientes de pared delgada, ¿se acuerdan? En este caso, los recipientes de paredes gruesas, eh, se va a tener en cuenta la tensión radial. La tensión radial que antes despreciábamos, en este caso vamos a tener que calcularla. En estos casos, que no son muchos, los casos de recipientes de presiones tan grandes y de paredes gruesas, lo que ocurre es que la tensión en las paredes del recipiente va variando internamente, porque es una pared gruesa. En la pared fina es despreciable, pero en la pared gruesa, las tensiones en la misma pared va aumentando desde el interior hacia el exterior. Entonces, hay un montón de hipótesis y de fórmulas y de varias teorías, que hay como 4 o 5 teorías de máximas tensiones de corte, de máximas deformaciones plásticas, o sea, hay varias teorías que podemos utilizar cualquiera de ellas para el cálculo. En esos casos ya son otro tipo de fórmulas, hay un montón de integraciones y algunos otros tipos de consideraciones que hacen para calcular este tipo de recipientes de pared gruesa. Si ustedes quieren profundizar esto, después en la bibliografía está, no es muy común, es básicamente lo que hemos visto, pero como le dije recién, no se aplica esta fórmula de la membrana donde se desprecia la tensión radial, sino que es tenida en cuenta a través de todas esas teorías que le mencioné para la resolución de resistencia de recipientes de paredes gruesas. Para tener una idea de presión y de tensiones internas debido a la presión, en un ejemplo, por ejemplo, aquí de pared gruesa, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta eh, una relación, perdón, una relación para delgada, T sobre D igual a 0,5 y una tensión admisible muy común de 720 kilos por centímetros cuadrados, considerando 0,8 el coeficiente de soldadura de acuerdo a la calidad, y no teniendo y considerando un sobrepresión por corrosión, la presión máxima, digamos, se pueden calcular ya recipientes de pared gruesa es de 50 kilos por centímetros cuadrados. Presiones mayores a 50 kilos por centímetros cuadrados podemos considerar que son presiones elevadas, ¿sí? Y para las cuales normalmente hay que calcular recipientes de pared gruesa o el mismo cálculo que hacemos para pared delgada nos va a significar una pared de bastantes milímetros de espesor. Era para más o menos ustedes tengan un valor, decir, 50 kilos por centímetro cuadrado es un valor límite. Por encima de 50 kilos Todo bien, es una... Mamina, yo estoy acá en clase muy enojada con el profe porque dijo que los parciales estaban re Hay un mal, que micrófono la abierto. mayoría no había Hay un respondido ni micrófono la abierto. mitad de las preguntas. Perdón. Bueno, vamos a darle voz, a ver, no sé quién es la que está hablando. ¿Quién era el que estaba hablando? Le doy micrófono para que hable. Bien. Seguimos entonces.
Ahora vamos a ver las deformaciones en 1, 2 y 3 dimensiones del material. Acá lo estamos representando con un recipiente con presión interna, ¿sí? Y estamos analizando un pequeño segmento del material, de la pared del material, para ver qué es lo que pasa en dicho material cuando se le ejercen tensiones en diversas direcciones. ¿Mm? Ahora como que nos vamos a poner en la parte interna del material para ver qué es lo que pasa cuando, en este caso, un recipiente con presión interior, tenemos presiones en todos los sentidos, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos a tener en dos direcciones, si tomamos un valor xy, como un eje de ordenada, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos tracción o compresión, podría ser un recipiente con presión externa, tranquilamente, o sea que también podría ser considerado compresión, por eso dice tracción o compresión en dos direcciones perpendiculares. Bien, esto es importante entonces que entendamos que eso va a ser una partecita del material que ahora nosotros vamos a analizar para ver estas tensiones combinadas que aparecen acá, de qué naturaleza son y de qué se trata, para poder nosotros después contrarrestarla y hacer el cálculo resistente de la misma. ¿Mm? Bien, lo mismo que hicimos anteriormente, esto es nada más que un repaso, las dos fórmulas para obtener la tensión tangencial o circunferencial, igualábamos las fuerzas, ¿sí? Es un repaso de lo que es la fórmula de la membrana que analicé anteriormente. Vamos a analizar esto, que es un segmento del material que está sometido a las tensiones debido a la presión interna del material. Tenemos un eje X y sobre el cual va a haber una fuerza X y por lo tanto una tensión X. Si yo este material tengo una sección tal como la AB, como la sección AB, ¿sí? Esta fuerza va a ser una fuerza normal a la sección, por lo tanto la tensión X va a ser la tensión normal. Una tensión simple de tracción. Cuando hablamos de tensiones normales, ¿sí? Es una tensión de tracción o de compresión. Quiere decir que la fuerza es perpendicular a la pared. Por eso es normal. Tensión normal. En los elementos internamente, ¿qué ocurre cuando ese esfuerzo no es normal, sino que tiene una cierta inclinación? Y ese esfuerzo actúa sobre una cara quizás CB, por ejemplo, una sección CB. Si sobre esa sección CB ahora actúa una tensión normal que yo le llamo sigma sub n, tengo una fuerza n también, que es una fuerza normal, a esta nueva superficie CB. A esta nueva superficie CB. Internamente en el material ocurre exactamente esto. Tengo combinaciones de tensiones normales por un lado, pero también aparecen lo que se llaman tensiones de cortes o tangenciales. Fíjense, acá en la parte inferior tengo una flechita con una tau que está representando a una fuerza tangencial que aparece cuando la fuerza normal X ya no es normal a B, sino que se ha transformado en una fuerza normal Fn a CB. Entonces, no tengo más la fuerza X, sino que se ha dividido en dos nuevas fuerzas. Acá ya después se lo voy a completar el gráfico. Deberíamos formar acá un polígono unicular con la suma de las dos fuerzas para tener la resultante, para que sea más claro el gráfico. Esta fuerza tangencial, que como la palabra dice, es tangente a la superficie CB, es una fuerza de corte como de cizallamiento, porque se desliza el esfuerzo paralelo a la cara.
paralelo a la cara. Si yo tengo la fuerza normal a esa cara CB y le sumo la fuerza tau, voy a tener la fuerza X resultante. O sea, si yo tengo una fuerza normal X resultante, la puedo dividir en dos fuerzas. Una normal a una superficie CB girada phi, girada a un ángulo phi, ¿sí? Y a su vez voy a tener una fuerza nueva, tangencial, de corte tau. Bien, ahora vamos a calcular esa tensión normal nueva que aparece en el elemento cuando tengo girado la sección AB un ángulo phi. Esta sección AB gira un ángulo phi y obtengo una sección CB. CB. Bien, a partir de ahí entonces voy a deducir la Profe, tensión disculpe, normal. Sí. le hago una pregunta. O sea, el material sería CB, o sea, Mira, primero nuestro material era AB. Ahora sí, estamos considerando una sección del material CB. listo, está inclinado. Está inclinado. Lo que me estoy perdiendo es dónde estaría el vector de la fuerza. No Está sé si me bien. explico. Sí, sí, porque no está. Yo ahí no lo completé, te entiendo. Te lo voy a explicar de nuevo cómo es el vector de la fuerza. Gracias. La fuerza X, hacemos de cuenta que está la flechita acá. No sé si lo puedo dibujar acá, lo que pasa es que mm, se me ha perdido el... Profe, No. creo que si quiere dibujar, creo que en Zoom habría una opción y si no, lo puede sacar una Sí, foto y pasarlo al Paint. Y ahí en el Paint sí, le puede hacer. sí, pero no le encuentro la opción. Se me ha- no, a ver, no, no encuentro la opción de lápiz. No sé si está atrás de la barra, si me he ido. A ver. Sí, no encuentro la opción del lápiz. Yo no sé si porque no está abierto. A ver, levanta la mano. No, bueno, no la encuentro. Bueno, vuelvo a la explicación. Tenemos una fuerza Fx cuya flechita está tirando hacia la derecha, o sea, estoy traccionando el material. La flechita estaría hacia la derecha, ¿verdad? La descomposición de esta fuerza en nuevas fuerzas que tienen que ver con la sección nueva CB larga, girada a un ángulo phi, es la fuerza normal Fn, la fuerza normal Fn, y cerraría una paralela a esta tau entre Fn y Fx. Entonces yo tendría allí la Fx descompuesta en dos nuevas fuerzas. Una fuerza normal a la sección CB, que está tirando para arriba, está traccionando esa sección para arriba, y la otra fuerza va a estar sobre la superficie CB de manera tangencial, que es la tau, tensión de corte. ¿Se entendió cómo se cerró el triángulo? Sí, sí, ahí lo entendí. Le La, hago una pregunta. ¿La fuerza bien. normal sería mayor a la fuerza tangencial? Y claro, la Ah, ok. fuerza tangencial sería el cateto más chico, digamos. Está bien. Y yo haría si esa, digamos, no sé cómo decirlo, no sería un perfil, sería una chapa. Una sección. Bueno, una sección. Cuando está, digamos, parada perpendicular al piso y yo le inclino, digamos, un cierto ángulo, me aumentaría, digamos, el espesor a ver, no es que aumente el espesor de la placa, pero sí aumentaría como el espesor bueno, no sé cómo explicárselo. No, bueno, ya vamos a caer a eso, ya sé lo que vos me Ah, bueno, explicás. Ahora yo acá, en la sección CB, tengo una sección mayor que la AB, por ahí está, ejemplo. sí, bien. Claro, bueno, entonces, por ejemplo,
la fuerza normal, Fn, va a ser menor, porque está actuando en una superficie mayor de la que actuaba la Fx. Perfecto, ahí estamos. Sí, acá ya vamos a ver, después como conclusión, ya vamos a cerrar esto, cómo son todos los esfuerzos normales que va habiendo desde el esfuerzo normal en un eje, todos los esfuerzos normales que va habiendo internamente en el material a medida que esa pared, esa cara, va girando ángulo phi. Ya lo vamos a llegar a la conclusión esa. Bueno, muchas Ahora, gracias, profe. no, nada, lo que necesiten. Lo que ahora estamos planteando es la situación y en el ángulo X, perdón, el eje X. Después vamos a plantear en el eje Y, por ejemplo, porque estamos hablando de dos esfuerzos perpendiculares. Bueno, lo que nosotros necesitamos ahora acá es calcular esa fuerza normal a la nueva superficie CB. Lo que hay que hacer, tensión es igual a carga sobre sección, estamos hablando de tracción siempre acá, o sea que la fuerza normal sobre AN, AN que es el área, sería, como dice ahí, CB, el área CB, CB. Y esa área, BC o CB, ¿a qué va a ser igual? Tomando como valor del espesor, el ancho AB, que era el original que tenemos nosotros. Ahí está la sección sobre la cual estaba cargado la FX, AB, sobre coseno de phi. Bueno, acá simplemente reemplacemos, o sea, si yo armo acá el triángulo rectángulo para la suma de las dos fuerzas que me dé la Fx, la F normal era igual a la F o Fx por el coseno de phi. Si ustedes estudiaron las fuerzas y cómo sumaban fuerza o cómo desdoblaban la fuerza en dos direcciones, ¿sí? Una resultante en dos direcciones, la F normal va a ser igual entonces a la Fx, que era la hipotenusa, por el coseno de phi. Bien, entonces ahora obtengo acá una nueva tensión normal. Esta tensión normal a la nueva sección que yo he hecho de llamar CB. Pero para hacer el análisis respecto de la tensión normal, ¿cuándo va a ser máxima esa tensión normal? ¿Cuándo va a ser máxima la tensión normal esta? Y bueno, obviamente va a ser máxima cuando phi es 0. Y cuando phi es 0, esa Fn va a ser igual a Fx, perdón, a sigma x. O sea, la tensión normal, cuando este sigma es 0, va a ser igual a la original que teníamos, la tensión x. Acá está. Y ahora analicemos cómo sale la fuerza tangencial tau. La tau. Esta fuerza tangencial tau, que esto era el cateto que componía, ¿no es cierto?, que hacía la decomposición de fuerzas. Que en ese caso iba a ser la F original horizontal sobre X o Fx por seno de phi. Y sobre el área con la cual actúa, ¿sí? Es el área AB sobre coseno de phi. O sea, AB sobre coseno de phi. O sea, es esta misma área sobre la que actúa la tensión tangencial. Bien, acá se hacen las operaciones con el seno y coseno, ¿sí? Y me va a quedar al final que la tensión es igual a la carga sobre AB medio por seno de 2 pi. A esto traducido y haciendo los reemplazos, cuando la tensión, perdón, cuando el ángulo phi es de 45 grados, reemplazando acá en 2 phi, cuando la tensión, perdón, cuando el ángulo phi es de 45 grados, recordemos que este es el ángulo phi. Cuando es 45 grados, la tensión tau va a ser máxima. La tensión tau va a ser máxima.
¿Y a qué va a ser igual ese valor de la tensión máxima? A la tensión en X, la primera tensión que consideramos en el eje X, sobre 2. O sea, la tensión tangencial máxima va a ser igual a la mitad de la tensión normal, que era la tensión X original que estaba sometido este elemento a la tracción. Bueno, estas dos tensiones, normal y tangencial, las vamos a tener en cuenta, son tensiones que van a ir variando de acuerdo al ángulo phi, es decir, de acuerdo a cómo la cara del elemento va a ir girando. Este segundo gráfico es el mismo que teníamos anteriormente, pero en este caso lo que hemos hecho es considerar que la fuerza normal primaria que actúa sobre el elemento es la Fi o la tensión sigma I. Consideramos que en este caso va a ser normal a la superficie y a partir de allí se generan las nuevas tensiones normales y nuevas tensiones tangenciales. En este caso, como la fuerza Fi va en sentido vertical, la tau aparece como menos tau. Esa menos tau es una fuerza tangencial de corte igual a la que vimos anteriormente que estaba en el sentido para abajo, pero de signo contrario. O sea, el valor que se genera ahí de tensión tangencial de corte es el mismo que teníamos aquí, en esta parte inferior, pero de signo contrario. Y se hace el mismo análisis para la tensión normal y para la tensión tangencial de corte. Una vez tenido estas nuevas fórmulas, pero según el eje Y, lo que tenemos que hacer es sumarlas. Vamos a sumar simultáneamente las dos fuerzas en X y en Y, porque justamente el elemento está sometido a las dos fuerzas simultáneamente. Entonces, nosotros, si queremos saber cuál es la tensión normal a la que está sometida ese elemento, vamos a tener que sumar las dos tensiones. Entonces, la tensión normal va a ser igual a la tensión en X más la tensión en Y. Y a su vez ahí reemplazamos los valores de tensión X y tensión Y por los valores que obtuvimos anteriormente y de acuerdo al ángulo phi que consideremos de giro de la sección, vamos a ir obteniendo distintas tensiones normales y también distintas tensiones tangenciales. Recuerden siempre esto, que ya lo vamos a ver mucho ahora en círculo de Moore, pero se los estoy anticipando. Cuando hay tensiones normales, no hay tensiones de corte. Cuando hay tensiones normales a un eje, no hay tensiones de corte. Por ejemplo, si yo tengo acá la tensión sigma X solamente, no hay tensiones de corte, ¿sí? Porque es una tensión normal pura. Ahora, internamente en el material, cuando yo tengo una tensión normal, que no es esta tensión normal en el eje, sino que tiene una nueva dirección debido a una rotación del ángulo phi, ahí sí yo voy a tener dos esfuerzos, uno normal, tensión normal, y una tensión de corte. Pero cuando hay tensiones normales puras según un eje, sea de tracción o de compresión, no hay esfuerzos de corte. Los esfuerzos de corte aparecen cuando las secciones comienzan a girarse o cuando yo comienzo a considerar secciones en distintos ángulos. Esto sirve, y volviendo un poco a la tensión tangencial, que recién decía que la tensión máxima tangencial era a los 45 grados de phi. Por ejemplo, en ensayos de tracción, cuando comienza a producirse la estricción del material, muchas veces en algunos materiales muy dúctiles se forman como cuadrículas antes de la rotura y esas cuadrículas tienen líneas cruzadas a 45 grados. Esas líneas se llaman líneas de Lüders
porque fue quien descubrió que llegado cierto momento el material, más que por tracción, se rompe por corte. Y ahí se analizan estas fuerzas, perdón, no estas fuerzas, sino estas direcciones a 45 grados, donde se generan las mayores tensiones de corte, que es igual a la mitad de la tensión normal, y que por allí se comienza el desgarramiento del material por corte. Entonces, a 45 grados estamos teniendo las máximas tensiones de corte. Para analizar un poco gráficamente y poder visualizar todo esto que le estoy hablando yo, que está muy en el aire, que cuesta por ahí entenderlo en la parte interna del material, vamos a estudiar lo que se denomina círculo de Moore o circunferencia de Moore, que es un análisis gráfico de las tensiones en la sección que querramos considerar del material. Podemos considerar acá tensiones normales, tensiones en ángulos girados de nuestro material, phi ángulo. O sea, vamos a ver acá de manera gráfica lo que recién acabé de explicar que ocurre con las tensiones en la parte interna del material, tanto las tensiones normales como las tensiones tangenciales. Y básicamente el círculo de Moore lo que nos va a permitir también es hacer un análisis y hasta un cálculo de manera gráfica, o sea, sin por allí tener que acordarnos 50 fórmulas estas que recién les acabo de deducir, de la tensión normal. Simplemente con que hacemos un gráfico a escala, nosotros podemos determinar las tensiones. Y además, algo importante que a veces cuesta mucho es visualizarlo. El círculo de Moore es un método gráfico, por supuesto, para graficar las diferentes tensiones combinadas que hay en un elemento sometido a presiones o a esfuerzos. Consta de ordenadas y abscisas. En las abscisas vamos a tener las tensiones normales, sigma, y en ordenada vamos a tener las tensiones tangenciales, tau. Tensiones normales, entonces en abscisa las tensiones tangenciales, tau. Desde el punto origen a la derecha, vamos a tener todas las tensiones normales positivas. Tensiones tangenciales vamos a tener de los dos signos, porque eso tiene que ver de acuerdo con la dirección de las tensiones normales. Las tensiones tangenciales, entonces vamos a tener de las dos signos. Bueno, para que ustedes se adentren un poco a la parte gráfica, nosotros acá vamos a tener dos tensiones normales, la sigma I y la sigma X. La sigma X será con un valor desde el origen al punto A y el sigma I desde el origen al punto B. Si yo tengo estos dos valores de tensiones en los dos ejes, puedo graficar el círculo de Moore marcando los dos puntos, ¿cierto? Como yo sé que la mitad del círculo es nuestro radio, trazo, haciendo centro en C, el centro de los dos valores X y Y, trazo el círculo llamado círculo de Moore. A partir de ahí, yo voy a tener internamente dentro del círculo de Moore una cantidad infinita de tensiones normales y tangenciales que se van a ir combinando de acuerdo yo vaya variando el ángulo phi, como lo hice anteriormente en los gráficos, y todos los valores de tensiones normales, como por ejemplo esta tensión sigma n, que está en el punto E, esta tensión sigma n que está en el punto E, esta es una tensión normal
de un elemento que ha girado un ángulo phi como el que vimos anteriormente. Acá quiero hacer una salvedad respecto del ángulo phi, porque ustedes verán que ahí dice 2 phi. Bien. En el elemento, como lo analizamos anteriormente, como un cuerpo libre, giramos, se acuerdan, un ángulo phi y nos aparecían nuevos esfuerzos o tensiones normales y tensiones tangenciales simultáneamente. En el gráfico de Moore, ese ángulo phi se transforma en un ángulo 2 veces phi. 2 veces phi. Quiere decir que lo que yo grafico en Moore, el ángulo es el doble del ángulo que yo tengo originalmente en la sección considerada. Bien. Entonces, yo acá, si determino un punto como el E, un valor de tensión sigma sub n, puedo trazar una línea paralela a la ordenada y cuando me corta al círculo de Moore, por ejemplo en el punto D, yo allí voy a tener en ordenadas el valor de la tensión tangencial que en ese momento está sometiendo el material, en ese punto E. En ese punto E yo voy a tener entonces una tensión normal sigma n y una tensión tangencial tau de dicho valor. Si yo este gráfico lo hago con escala, directamente puedo calcular el valor haciendo la medición a escala de ese elemento. Ahora puedo hacerlo de manera analítica también. De manera analítica me queda como lo estamos viendo aquí, fíjense. La tensión normal, sigma n, es igual al segmento OE. Vamos al gráfico. Acá tenemos el segmento OE, que sería el origen al punto E. Ese valor sería el sigma n que yo necesito calcular. De manera analítica, repito, lo podemos hacer de esta manera, sumando segmento y restando segmento, haciendo operaciones trigonométricas. Fíjense que este es el radio. AC dice que es el radio. AC es el radio del círculo, que lo puedo determinar. Y S es esta otra parte, el valor S es el cateto menor de este triángulo que yo he formado acá, que también se puede calcular. Entonces, analíticamente puedo tener esto para determinar la tensión normal en ese punto. Y el valor de tau lo puedo también calcular. Acá está. El valor DE. El valor DE es este valor que es el cateto de este triángulo rectángulo. Ese valor lo puedo calcular también de esta manera, como la semisuma, sigma i menos sigma x sobre 2 por seno de 2 phi. De esa manera estoy determinando yo este cateto de este triángulo, que es el valor de tau, tensión tangencial. Y el valor, acá me queda el valor, digamos, de todo esto que había planteado acá, la tensión normal igual a la tensión en x coseno cuadrado de phi, más la tensión y seno cuadrado de phi. O sea, si yo tengo las tensiones normales y x, puedo determinar cualquier tensión normal dentro del círculo de Moore. Siempre las tensiones normales, cuando yo he girado un ángulo en mi elemento, van a estar dentro de las tensiones normales a las que está sometido el material. Nunca van a ser mayores estas tensiones normales que las normales propiamente dichas del material. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacerlo de manera gráfica, a través de, como le dije recién, a través de un círculo hecho a escala, o podemos hacerlo trigonométricamente o deduciendo las fórmulas, como querramos. Pero
es muy fácil, es muy práctico hacerlo de manera gráfica. Lo único que sí hay que ubicarse en el gráfico y ubicar los valores que tenemos. Los valores que tenemos. Fíjense ustedes acá a la izquierda tenemos un elemento que tenemos un eje Y y un eje X. Este elemento va a estar sometido a esfuerzos en X e Y, en dos sentidos perpendiculares entre sí. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero saber qué tensión voy a tener en ese elemento internamente, pero para una sección girada un ángulo phi? Entonces, si yo giro un ángulo phi en ese nuevo plano, que le voy a llamar acá sigma N1, esa nueva tensión sigma N1, ¿qué valor va a tener? Bien, entonces volvemos a lo mismo recién. Se hace la gráfica, y se determina el valor, que es esta tensión sigma N y sigma N1. Van a ser ambos valores que van a estar sometidos al elemento. Siempre geométricamente sí, que las tensiones normales, sigma n más sigma n1, tensiones normales originales. Vamos al gráfico. Tenemos la sigma n acá y la sigma n1, si yo sumo, es 2, ¿vale? La suma de sigma x y sigma y. Eso, por construcción, geométricamente se deduce. Y además que la tensión tau 1 va a ser igual a la menos tau 1. O sea, estos valores de tau siempre va a estar uno por encima y uno por debajo del siempre va a ser uno negativo y otro positivo. Esto es muy, muy práctico, además, porque hay veces que yo puedo tener un valor de tensión normal, n, supongamos que tuviera yo un valor de tensión normal sigma n o sigma n1 y un valor de tensión tangencial, tau, ¿sí? Si yo tengo esos valores sigma n y tau, significa que no son los valores máximos de tensiones que está sometido el material. Hay otros valores de tensiones máximas que son o sigma x o sigma y, porque yo ya sé que los valores, cuando tengo combinación de tensión normal en una cara girada más la suma de una tensión de tau de corte, hay un esfuerzo normal mayor a los dos, ¿sí? Entonces puedo empezar el círculo de otra manera. Yo tengo el valor de sigma n, supongamos sigma n1, ¿sí? Tengo sigma n1. Tengo el valor de tau, o sea, tiro una vertical, ¿eh?, con un valor que está establecido a escala. Como yo tengo el ángulo también, lo que tengo que hacer es hacer centro, y con este radio genero el círculo. Al generar el círculo, voy a cortar a la abscisa en dos puntos. En esos dos puntos donde yo corte con el círculo, voy a tener los valores de sigma x o sigma y, de acuerdo a cuál sea el mayor. En este caso, el sigma y tiene un valor mayor que sigma x. Son los dos de tracción, está traccionándose el material en ambos sentidos, pero uno es mayor que otro. Hay que determinar cuál es, si el x o el y. Pero yo, a partir de tensiones internas normales y tensiones tangenciales de corte, puedo determinar los máximos valores a que está sometido ese material. De allí nace lo que se denominan tensiones principales de carga. Entonces, las tensiones principales son justamente aquellas máximas tensiones a las que está sometido el material. Y las tensiones normales o tensiones sobre planos inclinados
son aquellas tensiones que no están en los planos principales, sino que están en otros planos girados y están combinados con las tensiones cortantes o tensiones tangenciales. Entonces, las tensiones principales son las que están sobre los ejes principales de los esfuerzos. Sobre estos planos de tensiones normales no van a existir nunca tensiones de corte. Bien. Bueno, después lean un poquito más. Este sería un ejemplo también parecido. Bueno, este es un poco otro caso de cómo podemos hacer la construcción del círculo de Moore. Supongamos que para construir tenemos las tensiones X e Y. En este caso, supongamos que acá dijimos que dicen acá que no son normales, no serían las principales, serían normales, pero no las principales. Y también habría tensiones cortantes. Para construir el círculo, primeramente tenemos, bueno, yo se lo expliqué esto, tenemos sigma X, sigma Y y tau. Es un poco la explicación de cómo obtenemos los puntos, punto D, el punto D1, con el trazado de la tau, como les expliqué recién yo. Bueno, esto después leanlo ustedes, es lo que ya les expliqué recién, en la construcción del círculo a partir de los datos, se genera el círculo y se obtienen las tensiones máximas a que está sometido el material, que en este caso le llama sigma 1, sigma 2. Y se puede determinar a qué ángulo phi se encuentran esas tensiones máximas. Estarían coincidentemente con los ejes principales de tensión. Esto que geométricamente deducimos nosotros es lo que analíticamente analizamos anteriormente haciendo la aplicación de la trigonometría simplemente. No hace falta que ustedes se acuerden de esta fórmula. ¿Sí? Cuando uno vaya a hacer el cálculo de las tensiones en un círculo, de esto vamos a hacer alguna práctica también, no hace falta que se acuerden de semejantes fórmulas, porque no van a saber si este era el más o este era el menos. Se hace un análisis por segmentos y por triángulos con trigonometría. Ahora, si nosotros vamos a analizar estas fórmulas, ¿sí? Vamos a llegar a los valores de tensiones normales que arrancamos ahí calculando sigma n al principio cuando tenemos el elemento simplemente aislado y analizando ahí los distintos ángulos que se iba girando el phi. Siempre acuérdense que, por ejemplo, este ángulo phi en el elemento, en el círculo de Moore, es 2 phi, doblemente phi. Bien, fíjense, la tangente también nos sirve para determinar esta tangente, para determinar el ángulo phi. Muchas veces no sabemos cuál es el ángulo phi. Si lo hemos construido el círculo con los datos que tenemos acá, lo hemos construido, lo sabemos, pero no sabemos cuánto es el valor de 2 phi. Bueno, sacando la tangente, o sea, haciendo la tangente de la división de los dos catetos, podemos determinar el ángulo 2 phi y a su vez de ahí llevarlo al ángulo phi del elemento. Bueno, ustedes ven que simplemente por trigonometría, acá Pitágoras, por ejemplo. En la aplicación de Pitágoras, lo que les acabo de decir es. Bueno, esto ya lo vimos, que el análisis de la deformación por tracción, esto ya lo vimos anteriormente. Lo que quería terminar de explicarles era esto, que es un caso que también
llevado al gráfico de círculo inmóvil podemos llegar a entenderlo mejor, que es un caso hipotético de corte puro que se denomina. Este caso, repito, es un caso hipotético en donde tenemos un elemento como este cuadrado, en donde tenemos esfuerzos de tracción en X y esfuerzos de compresión en Y. Pero estos valores de compresión y de tracción son exactamente iguales. O sea, la tensión de tracción y la tensión de compresión son iguales. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Acá analizando los esfuerzos que aparecen internamente y que de alguna manera lo deforman al material, internamente aparecen tensiones tangenciales, tau, de corte, que en realidad, como están en sentido, como que se encuentran, ¿no es cierto? O sea, están como girando el elemento, se anulan entre ellas y hacen que el elemento se mantenga en equilibrio por corte. Por eso se denomina un caso hipotético de corte puro, porque existen solamente esfuerzos cortantes tangenciales, ¿sí? Pero el material no se rompe. Fíjense, esta sería la gráfica de un estado de corte puro, en donde tenemos tensiones de tracción y de compresión, como le dije recién, iguales de valor. A su vez, aparecen tensiones tangenciales del mismo valor que las tensiones normales, del mismo valor que las tensiones normales. Por eso se dice que este caso de corte puro se mantiene en equilibrio debido a que todas las tensiones tangenciales y normales son del mismo valor, o sea, tienen el mismo valor. Tau es igual a la tensión de tracción sigma I, X, perdón, igual a la tensión de compresión sigma I. Es un caso muy particular y si la sección no está inclinada, perdón, los 45 grados, que era cuando aparecían las tensiones de corte mayor, existirían normales y cortantes. Perdón. Bueno, esta es la deformación, digamos, que se daría en esta situación. Esta sería la representación gráfica. Todas las tensiones iguales. Un caso hipotético, de corte puro que se denomina. Se mantiene en equilibrio sin romperse por la existencia justamente de todas las fuerzas del mismo valor. Bueno, esto lo voy a dejar para después cuando veamos torsión, porque esto ya tiene que ver con esfuerzo de torsión. Bueno, vamos a llegar hasta aquí nomás. Después también vamos a tratar de hacer alguna práctica de círculo de Moore. Me interesa que lo manejen gráficamente y que hagan algún cálculo también. Y para que podamos representar un estado de tensiones del elemento en un gráfico. Porque de esta manera se simplifican las cosas. Repito, podemos hacerlo a escala y midiendo con una regla podemos darle los valores y obtener los resultados directamente. Tan práctico como eso. Y no tener que acordarse todo el desarrollo de fórmulas de AB, BC o C, toda esa historia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, Sí.